El doctor Sebastián Jaimovich es especialista en neurocirugía, trabaja en el Sanatorio de Los Arcos, en el Hospital de Pediatría Garrahan y en el Instituto de Investigaciones Neurológicas del FLENI. Es miembro titular del Colegio Argentino de Neurocirujanos, miembro titular de la Asociación Argentina de Neurocirugía, es parte de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Neurocirugía Pediátrica y miembro de la Sociedad Internacional de Pediatría de Neurocirugía y de la Federación Internacional de Neuroendoscopía. Así que adelante, Doc, un gusto tenerlo y bueno, buenísimo que pudimos solucionar este problema. Sí, disculpen el inconveniente. Bueno, les decía, muchas gracias Belén, muchas gracias a Ariel Almada y a todo el equipo y familia de Swiss Medical por el espacio. La idea es brindarles pautas de alarma en lo que es la neurocirugía pediátrica para la utilización de mis colegas, de ustedes, los y las pediatras, en el consultorio y en la guardia. La patología neuroquirúrgica pediátrica, obviamente que es muy extensa. Mi intención de esta charla es poder darles herramientas como para que cada uno tenga y poder determinar en qué situación y en qué contexto derivar al paciente o consultar al paciente y tratar de evitar lo que son los diagnósticos tardíos y por ende el tratamiento tardío y un menor pronóstico o peor pronóstico del paciente. Entonces, tanto los pacientes neonatos, lactantes, niños, niñas, adolescentes, los tenemos que abordar de una forma integradora, interdisciplinaria, y acá el trabajo en equipo es fundamental. Tenemos que concientizarnos en la patología neuroquirúrgica pediátrica, saber que esta existe y más allá de la patología habitual, que puede haber patología de menor frecuencia con pronósticos malos si uno no realiza un tratamiento precoz. Sabemos que el paciente pediátrico no es un adulto pequeño, los antecedentes maternos, antecedentes del embarazo, la distinta prevalencia en la patología, la necesidad de un examen semiológico, neurológico dirigido según la edad es muy importante, la mayor adaptabilidad que tiene el paciente pediátrico, principalmente en unas etapas más tempranas de la vida, a la hipertensión endocraniana, y esto le otorga una característica particular por esta tolerancia que tienen y por ende el desarrollo de patologías ya en estada o el diagnóstico de patologías en un estadio más avanzado y por ende con un tratamiento más dificultoso y un peor pronóstico. Y tenemos que mencionar también la plasticidad neuronal y la recuperación que el paciente pediátrico tiene desde el punto de vista neuroquirúrgico. Abordando el neonato y el lactante, vamos a evaluar su anamnesis, obviamente, la inspección general, la forma y tamaño de la cabeza, la medición del perímetro cefálico y la fontanela, las pautas madurativas y neurodesarrollo, y el examen neurológico. Y la idea es que esto sea parte, en una primera instancia al menos, del examen pediátrico, que puedan hacer ustedes en sus consultorios o en la guardia en distintas situaciones, y ante alguna pauta de alarma, algún red flag en estas cuestiones, poder realizar las interconsultas pertinentes. Entonces, en relación a la anamnesis, la historia familiar, los antecedentes maternos, como mencionamos, son de fundamental importancia, la edad del paciente, la edad gestacional, si hubo eventos de relevancia durante la gestación, eventos durante el parto, la evolución neonatológica del paciente en los primeros días y semanas de vida, si tiene tendencia al sueño, irritabilidad, rechazo al alimento, episodios convulsivos o incluso accidentes domésticos. En relación a la inspección general es fundamental evaluar si tiene asimetrías craneales, dismorfismos craneofaciales,
Examinar siempre de forma completa toda la línea media, desde el nasion hasta el coxis, buscando patología cutánea simplemente, como hemangiomas, tumoraciones, orificios, o sea, senos o pequeños trayectos o distintos estigmas cutáneos que pueden estar desde el nasion hasta el coxis, no solamente en la zona lumbosacra, si bien son los más frecuentes. Examinar toda la piel y extremidades buscando manchas café con leche, nódulos, pecas axilares, hemangiomas, distintas dismorfias en manos y pies. Nos puede hablar de distintos síndromes o patología neurocutánea, y ahí es importante tener un buen diagnóstico. En lo que respecta a la forma y tamaño de la cabeza, es fundamental tomar un registro del perímetro craneal de forma constante en cada una de las interconsultas en los primeros años de vida, evaluar las suturas, evaluar las fontanelas, si estas están permeables, evaluar también la morfología craneal, si presenta una conformación por asimetrías, ejemplo, por posición, una plagiocefalia posterior posicional, si presenta morfologías craneales más tipo craniosinostosis reales, o hundimientos craneales, o incluso posparto remodelaciones secundarias a la gesta o secundarias al nacimiento del paciente. En todas estas situaciones es importante controlarlos, hacer diagnósticos diferenciales y, bueno, controlarlo no solamente desde el punto de vista clínico, sino también neurológico y neuroquirúrgico. Las pautas madurativas y el neurodesarrollo, o sea, la adquisición o pérdida de ellas, en las distintas esferas, en el lenguaje, en la función motora gruesa, motora fina, en la esfera social, en los distintos estadios de la vida del paciente, es fundamental. También más que nada después cuando va creciendo en etapas futuras, todo lo que tiene que ver con la escolaridad. O sea, el neurodesarrollo es fundamental y es importante tenerlo en cuenta, examinarlo, hablar e interrogarlo a los padres para poder diagnosticar patología de lenta evolución o de patología oligosintomática. En lo que respecta propiamente al examen neurológico, el estado de conciencia, el tipo de vigilia, de llanto que tiene el paciente, la apertura ocular, la respuesta a estímulos. En relación al examen de pares craneales, de nervios craneales, el segundo par craneal, la visión con fundoscopía o reacción pupilar a la luz, el tercero, cuarto y sexto par craneal con movimientos oculares externos. Esto lo vamos a evaluar haciendo que el paciente nos siga a nosotros, siga un objeto, o inclusive haciendo maniobras de reflejos de tronco. El quinto par podemos evaluar en el reflejo corneano B1 y la sensibilidad en la narina. Séptimo par, el facial, la mímica facial durante cualquier evento del paciente, incluso durante el llanto. El octavo par, ante estímulos, el paciente va a parpadear o va a tener sobresaltos. Los pares bajos, el noveno y el décimo, nos van a hablar podemos evaluarlo incluso si el paciente tiene una correcta succión, nos va a hablar de una buena integración de pares bajos, el quinto par, el séptimo, también el doceavo par, permitiéndonos evaluar la simetría craneal. Después, desde el punto de vista motor, la postura, en reposo, el movimiento, la masa muscular, el tono, la fuerza simétrica, venciendo en gravedad cada uno de los miembros. La sensibilidad, podemos evaluar mediante estímulos levemente dolorosos, de forma suave en cada uno de los miembros. Y los reflejos, tanto los reflejos primitivos y cómo los va perdiendo en el tiempo, como los distintos reflejos que ya se empiezan a presentar en el transcurso de los meses y años de vida.
El síndrome de hipertensión endocraniana en el lactante tiene características bastante distintivas, ya que considerando que el cráneo del lactante, del neonato y el lactante, es un cráneo no rígido por las suturas y por la permeabilidad de las fontanelas anteriores y posteriores, nos van a hablar de una mayor tolerancia a la hipertensión endocraniana en relación al adolescente o al adulto. Y las principales características desde el punto de vista clínica que vamos a objetivar son los ojos en sol naciente, o sea, el síndrome de Parinot, que es la imposibilidad de la mirada superior, las fontanelas prominentes, tensas, el aumento del perímetro craneal por fuera de, como veíamos, de la curva de perímetro craneal, la dilatación de las venas del cuero cabelludo, como vimos en la imagen, en la foto del paciente, bradicardia, hipertensión arterial, y en etapas más crónicas podemos objetivar también un fondo ojo alterado, no obstante en pacientes muy pequeños por esta tolerancia a la hipertensión endocraniana, el fondo ojo muchas veces no está alterado o ya nos habla de estadios más severos. Ahora bien, pasando a la evaluación del infante o el niño mayor, esta situación se empieza, o este examen se empieza a asimilar ya al adolescente y al adulto, pero tenemos que tener en cuenta los antecedentes completos del paciente, no solamente la primera infancia, sino el neurodesarrollo, el comportamiento social y escolar, es fundamental para ir objetivando, como vamos a ir viendo en esta charla, que la patología neuroquirúrgica pediátrica muchas veces tiende a llegarnos en etapas avanzadas, principalmente por la tolerancia de los pacientes. Entonces, poder lograr esto pesquisando pequeños indicios nos puede servir mucho para realizar diagnósticos y tratamientos más precoces. Como mencionamos previamente, la anamnesis y la inspección general del paciente, la forma y perímetro cefálico, nos puede hablar de patologías incluso crónicas, traídas o arrastradas de la lactancia. Y en el examen neurológico vamos a poder objetivar los déficits motores. Tenemos que tener en cuenta que tienden a ser leves y tienden a ser enmascarados por compensación. Y el paciente a esta edad no se queja, el paciente no va como un adolescente, un adulto, objetivarnos una paresia braquial o una paresia crural. El paciente va a tender a compensarlos, y acá también es donde el interrogatorio dirigido hacia los padres nos puede ayudar mucho. Tenemos que evaluar la curvatura espinal, si presenta dolor ante los distintos movimientos, incluso a la palpación. Acá vamos a presentar en esta etapa tanto el síndrome de hipertensión endocraniana aguda como crónica, dependiendo de la celeridad o de la evolución de la patología, y tenemos que tener en cuenta que la hipertensión endocraniana crónica en estos pacientes viene traída por patología ya en etapas anteriores que se perpetuaban en el tiempo. Como mencionaba, tienen poca expresión sintomatológica, el paciente tiende a tolerarlas muy bien y incluso tiende a tolerar o a no referir de alguna forma la disminución de la agudeza visual, y eso nos va a hablar de una hipertensión endocraniana crónica que probablemente termine en una ceguera irreversible. Y estas alteraciones, junto con otras alteraciones neurológicas o deterioro neurocognitivo, el paciente en estas etapas tempranas de la vida probablemente no las refiera, y ahí es donde los padres o incluso los maestros pueden ayudar mucho en la referencia a ciertas pautas de alarma que puedan tener. En imágenes vamos a, obviamente, si realizamos una tomografía o una resonancia, vamos a objetivar distintas patologías,
o incluso los síndromes de silla turca vacía o adelgazamiento del espesor en la bóveda craneal, en todo lo que es la hipertensión endocraniana crónica, aparte de la etiología de la misma, pero en simples radiografías de cráneo que tal vez se le solicitan al paciente por una sinusitis o por cualquier otro diagnóstico, podemos objetivar en una placa de cráneo frente y perfil diastasis de suturas e impresiones digitiformes. Y esos dos signos nos están hablando de hipertensión endocraniana crónica. Entonces, ante esa situación con un paciente asintomático o oligosintomático, tenemos que realizar neuroimágenes, ya sea tomografía o resonancia, a la brevedad. Yo quería traer algunas patologías. Obviamente no podemos hablar de todo el espectro de patologías neuroquirúrgicas, pero me parece que algunas de las patologías más frecuentes en lo que puede ser el consultorio pediátrico y en la guardia pediátrica les pueden dar grandes herramientas, tanto en anomalías del desarrollo, en la malformación de Chiari 1, en craniosinostosis, en tumores del sistema nervioso central, patología vascular, hidrocefalia, y aparte, fundamentalmente, su tratamiento, las válvulas de derivación de líquido cefalorraquídeo, y en el traumatismo encefalocraneal. Obviamente esta es una patología evidente. El mielomeningocele, el paciente nace, si es que no tiene un diagnóstico antenatal, pero una vez que nace, sabemos que está, sabemos cómo tratarla, no hay mucha pauta de alarma en ese caso. Ahora bien, ¿qué pasa en el resto de las espinas bífidas ocultas? Que en algunas situaciones no son tan ocultas como pueden ustedes observar ese lipomielomenincocele en la foto de arriba. Sabemos que estos son defectos del cierre del tubo neural. Vamos a tener un compromiso óseo de los tejidos adyacentes, de partes blandas, musculares, y posiblemente también un compromiso neural. Mayormente tienen una expresión y se encuentran a nivel lumbosacro, y lo fundamental es que están cubiertos por piel sana y localizados en línea media. Por eso es fundamental examinar al paciente en sus primeros días de vida, cuando nace, y en el control posterior también, desde el nasion hasta el coxis, porque todos los defectos del cierre del tubo neural se pueden producir a dicho nivel, tanto a nivel espinal como los distintos tipos de encefaloceles a nivel craneal. Hay distintos tipos de espinas bífidas ocultas, distintos tipos de patología. Mencionamos el lipomielomenincocele, el lipoma medular, el filum terminal lipomatoso, el mielocisticele terminal, la diastematomielia o diplomielia, el seno dérmico espinal, que ahí voy a hacer un hincapié, y los quistes neuroentéricos. En algunas situaciones el paciente va a presentar estigmas cutáneos de distintos tipos, y en otras simplemente no, y el diagnóstico se realiza cuando el paciente crece y empieza a deambular y empieza a tener déficits neurológicos en las distintas esferas motoras, sensitivas y urológicas por el crecimiento, y fundamentalmente todo esto es por el anclaje medular. O sea, la importancia de toda esta patología de la espina bífida oculta y toda la subpatología que atrae es el anclaje medular. ¿Y por qué es importante esto? En el paciente pequeño puede ser o oligosintomático, pero en un paciente que se perpetúa en el tiempo, puede haber déficits neurológicos irreversibles en las esferas motoras sensitivas, pero fundamentalmente en la esfera urológica. Yo tengo un paciente en el Hospital Garrahan que hicieron diagnóstico de médula anclada con un lipoma medular, un chico de 14, 15 años, porque entró al servicio de trasplante renal. O sea, el paciente tuvo una insuficiencia renal crónica, trasplante renal, lo estudian, le hacen por protocolo ahí resonancia,
y tenía un lipoma medular con una médula anclada sin ningún estigma cutáneo. Un chico grande y prácticamente sin ningún otro déficit neurológico. Si bien no es lo más frecuente, estas situaciones pasan. Entonces es importante poder realizar un diagnóstico temprano en esto. Como mencionaba, si no presenta anomalías cutáneas, el diagnóstico va a ser un poco más tardío. En el 10% de los casos se asocian a malformación de Chiari tipo 1 por la patología, por el anclaje y por ende la tracción medular y el descenso de las amígdalas. Y la clínica puede ser variada, pero la vamos a ver en la esfera neurológica con paraparesia progresiva, espasticidad, inestabilidad en la marcha, déficit sensorial, dolor en la región dorsal o en miembros inferiores. En la esfera ortopédica también es fundamental tener en cuenta esto y muchas veces que el ortopedista también tenga en cuenta esto, o sea, el cirujano de columna también en la escoliosis, si esta es una escoliosis secundaria, una patología neuroquirúrgica, un anclaje medular, si el paciente presenta atrofia muscular en miembros inferiores o deformaciones en pie. Y desde el punto de vista urológico, incontinencia urinaria, fecal, dificultades en el entrenamiento para la micción y fundamentalmente y muy importante, las infecciones urinarias a repetición. Esta condición nos tiene que dar la pauta de alarma más en un varón, la pauta de alarma de un anclaje medular y estudiar al paciente. Quiero hacer dedicarle un momento a lo que es el seno dérmico espinal y craneal, porque es una patología que tiende a ser minimizada, que en general no le damos mucha frecuencia, mucha importancia, pero que puede tener complicaciones severas. Seno dérmico es un defecto cutáneo, se va a presentar siempre en la línea media, y es un pequeño trayecto que va desde la piel hasta la dura madre, la aracnoides, o en algunas situaciones incluso el tejido conectivo, anclándolo, ¿no? Si bien es más frecuente en la zona lumbosacra, puede estar en toda la extensión. Podemos tener senos dérmicos a nivel nasal, senos dérmicos a nivel suboccipital y en toda la zona de la columna, cérvico-tóraco-lumbar. Van a estar rodeadas de piel normal y a veces es más difícil diagnosticarlos, pero en muchas situaciones los encontramos asociados a manchas hipocrómicas o rojo-vinosas. En su trayecto y en su interior pueden estar asociados a quistes dermoides o quistes epidermoides, y estos van a requerir un tratamiento quirúrgico. Y la clínica, aparte del examen neurológico, va a estar dada por el anclaje medular. Pero el principal problema que tienen estos senos dérmicos es el riesgo de infección del sistema nervioso. Tenemos que tener en cuenta que son una comunicación entre el exterior y el sistema nervioso, que muchas veces están tapadas por algún pequeño tapón de fibrina o de tejido. Obviamente en general no tienen, en general no presentan una fístula de líquido cefalorraquídeo, pero la conexión y por ende el riesgo de meningitis, aracnoiditis, abscesos intradurales, como pueden ver ustedes en esta secuencia T1 corte sagital de resonancia magnética, abscesos intradurales espinales con compromiso también infeccioso a nivel cerebral y en fosa posterior, van a tener una altísima morbimortalidad. Una situación de un seno dérmico complicado, infectado en el sistema nervioso central, la mortalidad es casi del 100%. Pero hay que diferenciarlos del seno dérmico sacrococcigio, la famosa fosita pilonidal, que esa raramente presenta una comunicación intrarraquídea, y si bien la estudiamos para ver que no tenga un trayecto y un anclaje neural, el riesgo de clínica de anclaje y de complicaciones infecciosas es prácticamente nulo y es raro. Ahora, para cambiar un poquitito de tema, vamos a abordar lo que son las malformaciones de la charnela occipito cervical.
Este es un grupo heterogéneo de patologías en la que se presenta el Chiari 1, el Chiari 2, la impresión e invaginación basilar, la platisbasia. Es todo un conjunto de patologías de la zona de la charnela, o sea, de la zona occipital y cervical, y la importancia de eso es el compromiso neurológico que puede tener a nivel de tronco inferior, o sea, a nivel vulvar, y la unión vulvomedular. La clínica va a estar dada principalmente por mielopatías motoras, cuadriparesias, paraparesias o monoparesias, alteraciones sensitivas, hiperalgesias, nucalgia, siendo una de las clínicas más frecuentes y de primera aparición, cefaleas que también se pueden proyectar hacia holo craneal o hacia la zona frontal, disfunciones vesicales, alteraciones urológicas, signo de Lermit, espasticidad incluso, disfunciones en el tronco encefálico, ya sean ataxias, trastornos respiratorios, dismetrías, oftalmoplejías internucleares y diplejía facial. Esto por compresión de tronco y por ende por compresión de todo lo que son los núcleos troncales de los pares craneales. Con dicha alteración de pares craneales, en estos pacientes podemos objetivar disfagias, parálisis del paladar blando, debilidad del músculo trapecio, atrofia lingual, y esto lo podemos interrogar de forma fácil en el paciente, simplemente si tiene dificultad al tragar, al tomar líquidos, al comer sólidos, cambios en el tono de voz, son no solamente con el examen neurológico, sino con el interrogatorio referido podemos tener un montón de información valiosa. El compromiso vascular a dicho nivel va a dar también síncopes, vértigos intermitentes, y no tenemos que olvidarnos la escoliosis como alteración vertebral por la compresión a nivel del foramen magno. Podemos tener con o sin siringomielia asociada escoliosis secundaria a patología neuroquirúrgica. Dentro de estas patologías de la charnela occipito-cervical, el Chiari 1 es la más frecuente, y si bien la sintomatología puede ser muy variable, entre el 15 y el 30% de los Chiari son asintomáticos. Incluso hoy en día, con la facilidad que tenemos para solicitar tomografías o incluso resonancias magnéticas en pacientes adultos y en pacientes pediátricos, estamos diagnosticando cada vez más Chiari 1 asintomáticos. El Chiari es el descenso amigdalino mayor a 5 milímetros de la línea de McRae, como ven ahí trazada en esta línea de acá, desde el bastion hasta el opistion, o sea, la salida del foramen magno, pero lo más importante no solamente es el descenso amigdalino, sino la ocupación que tiene la cisterna magna y la compresión de la unión bulbomedular a dicho nivel. Esta compresión en el tronco puede dar la clínica que les mencioné en la diapositiva anterior recientemente, pero también puede dar hidrocefalia, siringomielia cervical entre un 30 y un 70%, incluso también clínica similar a un pseudotumor cerebri, ya que hay que tener en cuenta que el Chiari provoca, aparte de toda la clínica compresiva, provoca una alteración en la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo sale del cuarto ventrículo y al tener una compresión a dicho nivel se comprime el foramen de Magendie, que es uno de los 3 forámenes de salida del cuarto ventrículo, precisamente el foramen central. Entonces la hidrodinámica, la circulación del líquido cefalorraquídeo está alterada. Como mencioné, la cefalea, principalmente la nucalgia, la cefalea occipital,
es uno de los síntomas más frecuentes de ver en esta patología, y esta va a aumentar con la extensión cervical y con la maniobra de Valsalva. Pero en el Chiari no tenemos que dejar de tener en cuenta que la patología puede ser muy oligosintomática y estar alterada en distintas esferas. Cambiando de tema, quería pasar a las craniosinostosis y todo lo que son las asimetrías faciales y craneales. Y acá hay que hacer una diferenciación con lo que son las asimetrías en el recién nacido, que pueden estar dadas por, en el neonato, ¿no? Que pueden estar dadas por alguna posición anómala y una asimetría durante la gesta del paciente, sin tener ningún tipo de patología, o incluso alguna remodelación craneal durante el trabajo de parto, durante el parto en sí, o durante incluso una cesárea. Los que vamos a ver con este tipo de situaciones, ese tipo de remodelaciones craneales, es que con los días el paciente va mejorando. Diferente sería si el paciente va empeorando con los días o con las semanas. La condición que puede ir empeorando por la posición del paciente, y esto es algo que nosotros como neurocirujanos pediátricos, o yo al menos lo veo muy frecuentemente en mi consultorio, es las plagiocefalias posteriores posicionales, que no son realmente craniosinostosis, ya que no tienen ninguna fusión prematura o cierre prematuro de ninguna sutura craneal, sino que el paciente, el chico, por distintas situaciones, chico o chica, duerme en una postura preferencial hacia un lado o hacia el otro, teniendo un aplanamiento parieto-occipital posterior con una remodelación y asimetría craneal por compensación. Esas situaciones obviamente requieren de estudio. Cuando constatamos que por la clínica, por la morfología y por los estudios complementarios, principalmente las radiografías de cráneo, constatamos que las suturas están permeables, esos pacientes, por suerte, no tienen un tratamiento quirúrgico y con el cambio de cúbito tendrían que andar muy bien. Cuanto más precoz sea el paciente, mejor resultado estético y funcional, considerando que si bien la plagiocefalia posicional no tiene una repercusión cerebral, hay un componente funcional en las distintas esferas, tanto al tener en consideración que se produce una simetría a nivel de la base del cráneo, con una simetría en los peñascos, o sea, en la posición de los pabellones auriculares, una asimetría a nivel de las articulaciones de la articulación temporal, y también a nivel facio-orbitario. Ahora bien, la craniosinostosis real, o sea, el cierre prematuro de una o varias suturas, en el caso de las craniosinostosis complejas, sí van a requerir un tratamiento dentro de los primeros, dentro de las etapas precoces de la vida del paciente. Ahora vamos a ver bien cuál es el mejor timing para cada tipo de intervención, pero es importante diagnosticarlo porque hay que tener en cuenta que esto sí va a provocar una limitación en el desarrollo cerebral y pueden tener distintas sintomatologías. Obviamente que las craniosinostosis complejas, que van a presentar distintos cierres o varios cierres de las suturas craneales, como ser la turicefalia, la oxicefalia, el cráneo trébol o asociaciones de más suturas, ya sean sindrómicas o aisladas o no sindrómicas, va a provocar una limitación en el crecimiento cerebral y por ende pueden provocar retrasos neurocognitivos, convulsiones,
e incluso hipertensión endocraniana en casos de que uno no los trate con ceguera y clínica posterior. Dentro de las craniosinostosis simple, o sea, el cierre de una de las suturas, la escafocefalia es la más frecuente, que es el cierre de la sutura sagital, la plagiocefalia anterior, que es el cierre de la sutura coronal, la braqui o acrocefalia, el cierre de ambas suturas coronales, la trigonocefalia, el cierre de la sutura metópica, y la plagiocefalia posterior verdadera, el cierre de una de las suturas lambdoideas, de una o ambas. Tengan en cuenta, como se muestran ahí en las flechas, el cierre de la sutura va a limitar el crecimiento perpendicular, para poner de ejemplo la escafocefalia, el cierre de la sutura sagital, va a limitar el crecimiento lateral, o sea, el diámetro biparietal de la conformación craneal del paciente, y va a favorecer por compensación el crecimiento paralelo a esa sutura, o sea, en este caso, el crecimiento anteroposterior. La clínica, como charlábamos, es distinta en la craniosinostosis simple, que en general son asintomáticas, muy raramente tengan hipertensión endocraniana, porque el volumen craneal tiende a ser normal, pero en casos de no operarlos, uno no puede dar la certeza de que el paciente, luego de su desarrollo neurocognitivo, con los primeros años de vida, no presente un déficit cognitivo, neurológico, visual o incluso convulsiones. Por ende, el tratamiento de todas las craniosinostosis es quirúrgico, salvo que el timing, o sea, que el neurodesarrollo, salvo que el paciente ya tenga una edad más avanzada, 3 o 4 años, y en estos casos tenemos que controlarlos muy de cerca y ir pesquisando que el paciente no tenga una clínica neurológica, ya sea cefaleas, alteración en el fondo de ojo, convulsiones, déficit cognitivo. Como ven ahí, la foto de la izquierda es una escafocefalia, y el diagnóstico de la escafocefalia con el menor diámetro biparietal y el bossing frontal que tienden a tener, tendemos a hacerlo en la puerta del consultorio cuando el paciente entra. Lo mismo una braquicefalia, simplemente ahí tendremos que hacer un diagnóstico diferencial con una plagiocefalia posicional posterior bilateral, que podría confundirnos, para eso los estudios complementarios. En el caso de una craniosinostosis compleja, ahí, como charlábamos, el riesgo o la evolución a déficits neurológicos, cognitivos, convulsiones, trastornos visuales, hipertensión endocraniana es mucho más frecuente. Saliendo de lo que es la craniosinostosis, un breve repaso de la clínica más frecuente en los distintos tumores del sistema nervioso central, que obviamente va a depender, porque los tumores son un grupo heterogéneo, y van a depender mucho de la edad del paciente, la localización, y va a depender también del grado histológico, el tipo de agresividad o de malignidad que tenga este tumor. De acuerdo a la ubicación, se pueden clasificar en las distintas zonas del sistema nervioso central, tanto supratentorial, infratentorial y en médula y columna. En el paciente pediátrico tenemos que tener en consideración que el tumor de fosa posterior es el más frecuente, a diferencia de los pacientes adultos, y que en general tienden a ser tumores primarios del sistema nervioso, a diferencia de los adultos, en donde la metástasis es el tumor más frecuente, es muy infrecuente en el paciente pediátrico. Lo que respecta al tumor de fosa posterior, el meduloblastoma, como ven en la imagen A, arriba, el astrocitoma en la imagen C, en todos cortes axiales de resonancia, y el ependimoma en la imagen B, son los más frecuentes en ese orden. Y vean que en las tres imágenes, y estos son los tumores típicos que tendemos a tratar nosotros
en la fosa posterior. Son tumores de gran tamaño, con pacientes con una clínica que fue lenta, que fue progresiva, que tuvo referencias de cefaleas, de náuseas, de vómitos en algunas situaciones, en las últimas semanas, los últimos meses, y el paciente cuando nos llega ya presenta probablemente hidrocefalia obstructiva, secundario al gran tamaño tumoral, y obviamente la capacidad quirúrgica, si bien depende de un montón de otros factores, la chance de exéresis completa, y en general las podemos realizar, tienden a ser más complicadas con un pronóstico también más complicado. Los vómitos en estos pacientes pueden estar dados ya sea por hipertensión endocraniana, ejemplo, una hidrocefalia secundaria a la obstrucción tumoral, o por invasión del piso del cuarto ventrículo. Y eso ahí es donde tenemos que hacer un diagnóstico temprano, con el paciente con invasión del piso del cuarto ventrículo, si bien va a tener un pronóstico más complejo desde el punto de vista quirúrgico, nos va a permitir un diagnóstico más precoz a nosotros con una lesión más pequeña. En lactantes, y tenemos que tener en cuenta la evolutividad de la hidrocefalia, y de vuelta, como mencionaba, la clínica insidiosa que pueden tener estos pacientes. La tortícolis y la nucalgia son signos de alarma. Esos se dan por una hernia amigdalina. Esa situación ya nos tiene que hacer pensar en realizar una neuroimagen. Lo mismo alteración de cualquier par craneal, de vías largas, o incluso nistagmos. Esto van a ser por infiltración o por compresión, tanto sobre el cerebelo como sobre el tronco. Si la lesión tumoral se encuentra en el hemisferio cerebeloso, lo más probable es tener un síndrome cerebeloso dinámico. Esto es una dismetría o una ataxia de miembros superiores o inferiores, incluso un temblor en miembros, y esto el paciente, los padres lo van a referir, los padres y los educadores lo tendrían que referir en lo que es la actividad diaria física del paciente, del chico o chica. Cuando tenemos una lesión centrada en el vermis, el síndrome va a ser caracterizado, va a ser un síndrome cerebeloso postural, en donde va a presentar un aumento en la base de sustentación y una ataxia de tronco, ¿sí? Y de vuelta, como mencionaba, si no realizamos un diagnóstico precoz, vamos a tener un gran tumor con una hidrocefalia y una mayor mortalidad asociada. En cuanto a los tumores hemisféricos supratentoriales, son los segundos en frecuencia, con un 40%. La localización anatómica y del grado histopatológico que tengan esta lesión. La hipertensión endocraniana en estos pacientes pediátricos de temprana edad, en los infantes, pueden ser bien tolerada y entrar en una cronicidad por, como mencionábamos, la falta de cierre de las suturas, y en el fondo de ojo vamos a objetivar una alteración con un edema o atrofia de papilas. La semiología neurológica va a estar dada de acuerdo a la localización de la lesión, ya sean por convulsiones, trastornos neurocognitivos, como cambios en la personalidad, alteración en el rendimiento escolar, o si la lesión está en el hemisferio dominante, en la región fronto-basal, afasias o apraxias de expresión, y si está en el hemisferio parietal, en el hemisferio dominante parietal, afasias de comprensión. Sumado o no, si por obstrucción produce una hidrocefalia y la clínica que puede traer. Los tumores de tronco son bastante frecuentes en la patología pediátrica, entre un 10 y un 15%, no siendo tan frecuentes en el paciente adulto, por ende tenemos que considerarlos. Y también van a estar, su clínica va a estar relacionada con el tipo de crecimiento y la localización. Acá podemos dividirlos en dos tipos, los superiores y los inferiores,
Y la clínica va a ser distinta. En los tumores de tronco encefálico superior vamos a tener una clínica cerebelosa con hipertensión endocraniana secundaria a una hidrocefalia obstructiva. Se comprime el cuarto ventrículo, se comprime el acueducto de Silvio, tenemos una hidrocefalia de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo. Y la clínica va a estar dada y la consulta del paciente va a ser por clínica de hidrocefalia, muy probablemente. En cambio, en el tumor de tronco encefálico inferior, la clínica va a estar dada por cefaleas, vómitos, por los centros a nivel, por el área postrema, el piso del cuarto ventrículo, la infiltración o el compromiso a dicho nivel va a provocar vómitos, el trastorno en la marcha, nistagmos y las alteraciones de los pares craneales, principalmente el sexto, el séptimo y los pares bajos, 9, 10, 11 y 12, nos van a hablar de compromiso a dicho nivel. Los tumores de la vía óptica y los tumores de la región hipotálamo-hipofisaria tienen también una importancia. Los tumores de la vía óptica, los tumores hipotálamo-quiasmáticos, en general van a ser tumores de bajo grado, gliomas, benignos, pero con mucho compromiso infiltrativo, y los tendemos también a encontrar ya en etapas avanzadas con grandes lesiones, como pueden ver ustedes en la resonancia que se está viendo a la derecha. Van a presentar alteración en la agudeza visual y si provoca, como en este caso, que se ve ejemplo, obstrucción en la circulación del líquido, hidrocefalia con la consiguiente hipertensión endocraniana. Los tumores hipotálamo-hipofisarios, en donde los más frecuentes van a ser en el paciente pediátrico el craneofaringioma, los germinomas, tumores hipofisarios también, pero en menor medida que en el adulto donde priman los adenomas de hipófisis. Y ahí vamos a tener que objetivar los trastornos endocrinológicos, ya sean por déficit o hipersecreción hormonal, por efecto de masa, y el paciente se puede presentar con obesidad, pubertad precoz y diabetes insípida. En estas situaciones, obviamente sumado a otras pautas de alarma, nos orienta a solicitar neuroimágenes para descartar patología de dicho nivel. La alteración en la agudeza visual, pero también en el campo visual por compresión de los nervios ópticos y principalmente del quiasma óptico en este contexto. O sea, el paciente nos va a referir que tal vez no ve hacia un costado, tiene algún tipo de hemianopsia, siendo la más frecuente la hemianopsia homónima temporal, bitemporal, o sea, el paciente no ve hacia los costados. La hipertensión endocraniana secundaria a la hidrocefalia, si el tumor tiene gran tamaño, también es fundamental. Saltando a la patología vascular, en general, cuando hay alguna situación cataclísmica, el paciente va a ser fácil de poder objetivarlo porque va a ir a la guardia, va a tener un deterioro neurológico, obviamente secundario, un sangrado de alguna patología vascular, y ahí ya entra en todo lo que es los distintos protocolos institucionales de estudios, tomografía, resonancia, interconsultas, etc. Ahora bien, tenemos que saber que mucha de esta patología también se comporta de una forma más insidiosa o más oligosintomática. Los aneurismas cerebrales, muy frecuentes en la patología adulta, son mucho menos frecuentes en el paciente pediátrico. Y la patología más frecuente son las malformaciones arteriovenosas y los angiomas cavernosos o cavernomas. Y estos pueden provocar sangrados, déficits neurológicos, convulsiones, pero también pueden provocar hemorragias agudas o incluso súbitas, masivas, o incluso microsangrados, y el paciente puede presentarse con una clínica oligosintomática o esporádica de cefalea un día, vómitos, después mejoría, y esto nos tiene que alertar. Las malformaciones arteriovenosas, si bien son patologías congénitas,
la clínica, por estos motivos, se tiende a realizar más en la periadolescencia y tienen mucho más riesgo de sangrado que en el paciente adulto, considerando que la ecuación que se hace para evidenciar, para evaluar el riesgo de sangrado de una MAD es de 105 menos la edad del paciente. Y ese es el porcentaje que nos da. O sea que un paciente pediátrico va a tener arriba de un 90% de chances de sangrado durante el transcurso de toda su vida. Por ende, la necesidad de algún tipo de tratamiento integrador, ya sea quirúrgico, hemodinámico, por radiocirugía, o la fusión o complementariedad de ambos, o simplemente el control y el tratamiento sintomático van a ser de importancia. Este es un ejemplo de una chica de unos 12, 13 años con una malformación adyacente al ventrículo lateral que debutó con un sangrado. Y el sangrado es la primera manifestación en las malformaciones arteriovenosas, se da en un 75%, pero tenemos que saber que también pueden provocar convulsiones en aproximadamente un 10%, distintos tipos de déficit neurológicos, cefalea, y en el momento del sangrado, sea un sangrado masivo cataclísmico con hipertensión endocraniana, en necesidad quirúrgica, etcétera, como pueden observar ustedes ahí, o sea un microsangrado o algunos sangrados, lo que se llaman sangrados centinelas o sangrados en el caso de los cavernomas, sangrados intracavernoma, intralesión. El paciente va a referir una cefalea intensa, aguda, muy brusca, que lo va a hacer gritar o llorar, lo va a referir como el peor dolor de su vida si ya es un niño mayor o un adolescente. Puede estar asociado a vómitos, a pérdidas de conocimientos, a trastornos de conciencia, a convulsiones. Puede presentar después meningismo o rigidez de nuca, esto por irritación meningia, por la misma sangre, foco motor, foco sensitivo. Y obviamente si el sangrado se extravasa al sistema ventricular, puede evolucionar a una hidrocefalia aguda con un deterioro rápido, progresivo e incluso fatal. Vamos, como ven, mi intención es ir dando pautas en cada una de las patologías. No quiero aburrirlos con detalles muy específicos de cada una, pero sí lo que considero, consideramos nosotros como neurocirujanos pediátricos, que son las pautas de alarma ante la patología más frecuente. Y ahora me falta hidrocefalia y traumatismo del cráneo, que son dos patologías muy frecuentes y que tienen una un manejo específico, y principalmente la hidrocefalia, con una alta mortalidad en el caso de no hacer un diagnóstico acorde o no interpretar al paciente. Tengan en cuenta que los pacientes a principios del siglo pasado, o sea, en 1900 hasta más o menos el 1950, se morían por hidrocefalia. Los resultados en cuanto a los tratamientos eran malos. A partir de la segunda mitad del siglo pasado, con el advenimiento de las distintas válvulas de derivación de líquido cefalorraquídeo, ahí empezó una nueva era para lo que es el tratamiento de la hidrocefalia. Por ende, si bien hoy en día esta patología la podemos tratar y los pacientes pueden evolucionar de forma muy favorable, realizar una vida normal, incluso no tener secuelas prácticamente neurológicas, obviamente depende del tipo de patología que haya dado de base a esa hidrocefalia, pero tenemos que tener en cuenta que no la diagnosticamos correctamente tanto una hidrocefalia como una disfunción valvular o una disfunción de su tratamiento endoscópico, en el caso de tenerlo, las secuelas pueden ser graves.
esta patología, la hidrocefalia, se puede dar en cualquier momento de la vida, no solamente en el paciente neonato o lactante, también en la niñez, en la adolescencia, incluso en el adulto, y va a ir cambiando y su etiología va a ser distinta, y por ende las podemos clasificar como congénitas y adquiridas. Dentro de las congénitas, las posinfecciosas, por toxoplasma, por citomegalovirus, o las malformativas, frecuentemente secundarias a Chiari 1 y 2, en el mielomeningocele, secundarias a Chiari 2, estenosis de acueducto de Silvio, o incluso las malformaciones o el complejo de Andy Walker. Y dentro de las adquiridas, secundarias a meningitis, poshemorrágicas o secundarias a lesiones ocupantes de espacio, ya sea tumorales o no tumorales. A los fines prácticos, a los fines del tratamiento neuroquirúrgico, nosotros las dividimos en comunicantes y no comunicantes, o sea, en el trastorno de la reabsorción o en la hiperproducción del líquido cefalorraquídeo, o en el caso de las no comunicantes, en la obstrucción en la circulación normal del líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué las dividimos así? Simplemente por el tratamiento, que vamos a ver después, que hoy en día se divide en lo que es la derivación valvular del líquido cefalorraquídeo y los tratamientos endoscópicos. El paciente va a presentar distinta clínica, ya sea un lactante o ya sea un niño mayor. En el lactante vamos a tener una falta de apetito, vómitos, macrocefalia, y eso es característico, como pueden ver en la imagen de la derecha, con una fontanela llena, tensa, diastasis de sutura, circulación venosa colateral, síndrome de Parinot o ojos en sol naciente, o sea, la imposibilidad de la mirada superior, como ven ahí, parálisis del sexto par, irritabilidad, alteraciones del sensorio. En niños más grandes y en infantes, niños más grandes y adolescentes, la clínica se va a dividir en si esta hidrocefalia es aguda, es rápidamente evolutiva, o si es crónica, porque el paciente, por su contexto craneal, lo va tolerando con el tiempo. Entonces, en el caso de la hidrocefalia aguda, vamos a tener una clínica de hipertensión endocraniana aguda, con cefaleas holocraneales en general, cada vez más progresiva, que no sean con analgésicos, vómitos a chorros, no asociados a la alimentación, sino vómitos a chorro, puede presentar cegueras transitorias, parece al sexto par, síndrome de Parinot y la triada de Cushing de la hipertensión endocraniana, que se caracteriza por la bradicardia, la hipertensión arterial y los trastornos respiratorios. Todo este contexto en un paciente no tratado nos va a evolucionar a un deterioro rostrocaudal con una evolución a un coma y a un óbito. Y esto obviamente es prevenible con el tratamiento adecuado. Si el paciente tiene una condición en la que es más pequeño, tiene suturas permeables o tiene una evolución lenta de la hidrocefalia, como ven en la imagen, un papiloma de plexo coroideo que va a dar por hipersecreción del líquido cefalorraquídeo una lenta hidrocefalia hasta obviamente que lo descompensa y descompensa su hipertensión endocraniana, pero en el caso de que la misma esté cronificada, el paciente va a presentar una macrocefalia, cefaleas intermitentes, aisladas, vómitos, también trastornos de conducta, deterioro intelectual, esto lo vamos a ver en todo lo que es la esfera escolar, edema de papila o atrofia de papila, parálisis del sexto par, síndrome de Parinot, alteración en la marcha y alteraciones endocrinológicas. Brevemente, en cuanto al tratamiento, pues me interesa que puedan también estar tranquilos con un paciente con hidrocefalia y con una derivación o un tratamiento de la misma. Como les mencionaba, las alternativas son la derivación del líquido cefalorraquídeo, tanto ventrículo peritoneal como ventrículo atrial, y los tratamientos endoscópicos, la tercer ventriculostomía endoscópica, indicada específicamente para la hidrocefalia obstructiva. Y tenemos que tener en cuenta las complicaciones de este tratamiento.
las infecciones, la meningitis, las infecciones en la piel, las infecciones abdominales, pero lo más importante de todo esto es la disfunción valvular. Cuando el paciente tiene una disfunción valvular o una disfunción por cierre de su tratamiento endoscópico, el paciente va a volver a consultar por una clínica de hidrocefalia aguda o lentamente evolutiva subaguda. Ya sea porque el sistema se obstruyó, se desconectó, se rompió. Y este es un paciente de 15 años que operamos en uno de los sanatorios, una chica con una válvula, tratada 3, 4 años atrás con una endoscopía, con un tratamiento endoscópico por su hidrocefalia, y esto fue ahora, creo que fue en abril, mayo, en situación COVID. La madre no la quería llevar a la consulta médica, a la guardia, a pesar de que la chica tenía cefalea y vómitos de 10 días de evolución. Entró con un cuadro de enclavamiento, requirió intubación, la operamos de urgencia, y las secuelas neurológicas, como ven ustedes en la resonancia, si bien la chica terminó andando bien, son evidentes, con secuelas isquémicas, con atrofia cortical secundaria, en una paciente que era sintomática y que terminó con secuelas neurológicas, bradipsíquicas y hoy en día en rehabilitación. Y esto por la falta de alarma, en este caso, no de ningún colega, sino de los propios padres ante toda la situación de miedo por COVID. Para ir terminando, y no extendernos, el traumatismo de cráneo, en el caso de TECs moderados y graves, el manejo va a ser institucional, hospitalario, así que no nos trae ningún problema, pero en el caso de los traumatismos de cráneos leves, es importante entender que, bueno, estos son los que presentan una escala de Glasgow de 13 a 15 puntos, en un total de 15, que tienen una pérdida de conciencia o una amnesia postraumática, pueden presentar déficits neurológicos focales que pueden ser transitorios o no. Si uno los estudia con tomografía, en el caso de que la tenga indicada, van a ser normales, no van a presentar una lesión neuroquirúrgica y en general van a tener una observación institucional, en guardia o en piso, durante 24 o 48 horas. Luego se les da el alta con pautas de alarma y un control neuroquirúrgico. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios para realizar una tomografía ante un paciente con un traumatismo de cráneo leve como el que acabamos de mencionar? Bueno, todo paciente con un Glasgow de 14 o menos puntos, paciente pediátrico, amerita una tomografía. Tengamos en cuenta que tratamos de irradiar lo menos posible a los pacientes y todas las instituciones tienen protocolos de baja irradiación de tomografías, que si bien la calidad es menor, para nosotros diagnosticar una hidrocefalia, un sangrado o una fractura son excelentes. Así que eso ténganlo en cuenta y no tengan miedo de pedirlo. El umbral para solicitar una tomografía en pacientes pediátricos tiene que ser bajo. Ante la duda tenemos que pedirlo. Tengan en cuenta que el paciente, como mencionamos en toda esta charla, son a o oligosintomáticos. Si tenemos alguna duda de la historia que nos cuenta, que nos refiere la madre también, por ende, si tenemos un paciente con un Glasgow de 15 sobre 15, pero tuvo pérdida de conciencia o amnesia del trauma, déficit neurológico focal, cefaleas o vómitos si persisten, cualquier signo de fractura craneal, fracturas de base de cráneo, signo de Battle, que es el hematoma retroocular, ojos en mapacho, o sea, hematomas bipalpebral, rinorraquia, otorraquia, o fracturas o cefalomatomas o lesiones o golpes en la zona temporal o en la fosa posterior por riesgo a hematomas extradurales de gran tamaño y oligosintomáticos, es necesario realizar una tomografía de ingreso en el paciente. Si tiene menos de 2 años y presenta cefalomatomas, o si el mecanismo de trauma fue severo, o como mencionamos, una historia familiar dudosa. Todos estos casos
es necesario realizar una tomografía. El mejor timing para la tomografía es entre las 4 y las 6 horas posterior al traumatismo. Esa va a ser una tomografía que nos va a servir para decir, ok, si tiene un sangrado está estable, esta tomografía si no tiene ningún sangrado ya no va a ser un sangrado. La fractura la vamos a averiguar. Entonces el mejor timing es ese, hay que tratar, si el paciente está estable y no hay nada llamativo que nos apure o nos preocupe, como para hacer la tomografía ya a la media hora, hora del trauma, tenemos que no perder la paciencia y tratar de diferirlo un poco. Obviamente contextualizando el paciente, y obviamente si esas 6 horas van a ser a las 3 de la mañana, el paciente va a tener una menos alerta y un menor control por el horario, y es preferible eventualmente hacer una tomografía y repetirla al otro día a la mañana para ver que no evolucione. ¿Y por qué es importante esto? Por el traumatismo de cráneo leve complicado, que estos se dan en un bajo porcentaje, pero tienden a tener un déficit neurológicos, alteraciones de memoria, que es importante objetivar. Acá es donde hay que hacer una diferencia entre el TEC 15 en 15 y el 13 o 14 en 15, ya que estos pueden evolucionar a un TEC complicado y en algunas situaciones no presentan una tomografía normal. Y los indicadores de deterioro neurológicos, irritabilidad, comportamientos anormal, disminución en la conciencia, caída de 2 puntos en el Glasgow, aumento de cefalea, vómitos persistentes, o un nuevo déficit neurológico o progresión del mismo, ya sea a nivel motor o una asimetría pupilar, todo esto nos tiene que alertar, obviamente, a solicitar los estudios de neuroimágenes, que va a ser en primera instancia una tomografía, y a pedir las interconsultas al equipo neuroquirúrgico. Bueno, espero no haberlos aburrido con esto. La idea es poder, no solamente en esta situación de pandemia, en donde estamos tratando de no enviar a nuestros pacientes al tomógrafo, al resonador, no enviarlos a la guardia, no operarlos, estamos manejando solo la urgencia, no olvidarnos las pautas de alarma que tenemos que tener en las distintas patologías y ser conscientes de eso, a pesar de la situación de COVID ahora y también para el futuro. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Ahora vamos a ir al espacio de las preguntas. Acá el doctor Sergio nos dejó una pregunta en el chat y nos dice: paciente de 5 meses de vida con asimetría occipital bilateral mayor de uno de los lados, con RX normal, mantiene percentilo 10-25, asintomático, leve mejoría con los cambios de decúbito, y el doctor nos pregunta si hay que interconsultarlo y si está indicado casco. Ok. Veo un entre 5 y 10% de la patología que veo en consultorio será por la relación que tengo, por las estrechas relaciones que tengo con amigos y colegas pediatras y neonatólogos, pero un porcentaje alto son plagiocefalias posicionales posteriores, ya sea uni o bilaterales. Y esto viene de la mano de la Sociedad Argentina de Pediatría y de todas las guías pediátricas, en donde indican o solicitan o sugieren que el paciente duerma boca arriba. Y en general los chicos y las chicas no tienden a dormir boca arriba, tienden a tener algún tipo de lateralización, y esto es bastante frecuente. Cuando nacieron mis hijos, 10 años atrás, mi primer nena, mi padre, el neurocirujano pediátrico, lo primero que me dijo fue: la rotás en la cama, o sea, que duerma boca arriba, sin faltar a la indicación de su pediatra, pero rotándole la cabeza de forma constante, un par de días de un lado, un par de días del otro. Y yo en el tiempo conseguí, que es lo que
le sugiero hoy a mis pacientes unas almohaditas muy económicas que son para la posición, son un triangulito que va apoyado atrás desde el hombro hasta la cola y un triangulito adelante que lo sostiene, y esto permite que el paciente, en vez de estar en un decúbito dorsal estricto, tenga una pequeña inclinación. Yo en lo personal soy no reticente, pero no indico el casco para la corrección en una primera instancia. Trato con 5 meses de vida de darle todas las pautas y todas las herramientas a los padres para corregir esa plagiocefalia posicional, o sea, si, no me acuerdo el caso, pero si el aplanamiento es derecho y tiene una simetría auricular, o sea, tiene la oreja derecha adelantada y tiene una simetría frontal, lo voy a hacer dormir obviamente el lado contralateral de forma estricta. Y cuando digo dormir, digo en todo, y los padres tienen que entender que es en toda la situación, cambiarle el contexto, cambiarle el incentivo a que el chico esté orientado hacia la izquierda y no hacia la derecha. Pero sí, primero que nada es fundamental hacer un diagnóstico de que esto no sea una craniosinostosis real, tanto clínico por imágenes, y que sea una craniosinostosis, una plagiocefalia posicional. Si luego de un par de meses, 2, 3 meses, llegado ya a los 6, a los 7 tal vez, el paciente no mejora o tiene una gran asimetría fronto-orbital, y ahí sí le indico el casco. Hay que tener en cuenta que el tratamiento tanto del casco como del cambio de posición va a ser muy efectivo hasta el año de vida. Después del año de vida el paciente va a modificar su conformación craneal hasta ya una etapa más avanzada, 6, 7, 8 años, pero de forma más lenta. Y si bien esto no tiene los pacientes en principio no deberían tener un déficit neurológico, no es solamente una cuestión estética, hay toda una cuestión funcional que uno tiene y puede corregir. No sé si fui claro con la respuesta. Sí, yo creo que sí. El doctor Sergio, si necesita otra pregunta, la puede hacer en este momento. Y te consulto acerca de los tratamientos, porque muchos de estos bebés que tienen plagiocefalia posicional se asocian a tortícolis. El tratamiento kinésico, ahora se está hablando mucho de quiropraxia. ¿Cuál es tu opinión? Sí, lo indico siempre que el paciente tiene tortícolis o tiene una preferencia posicional. Si el paciente, otra cosa, yo en general con un paciente, dentro de los estudios que le hago al paciente, más en estos contextos y más si tiene tortícolis, y pues son estudios que radiografías de cráneo, que el detalle es pedir radiografías de cráneo frente, perfil y tone. La secuencia, la incidencia tone nos va a permitir ver bien el foramen magno y las suturas lambdoideas y ver que éstas estén permeables. Pero aparte de las radiografías, tiendo a pedirle una ecografía cerebral, porque la verdad es que hoy hacemos diagnósticos de patologías asociadas, y no me gusta tener un paciente que pasó por el consultorio neuroquirúrgico y nos comimos algo. Y sí, si tiene una tortícolis, lo mandamos a kinesio. No tengo mucha creencia en los profesionales que hacen remodelación craneal o que dicen que hacen eso, pero sí desde el punto de vista de la función en lo que es la motilidad. Eso es fundamental. Si el paciente tiene una plagio posterior derecha, no va a tener una comodidad hacia un decúbito izquierdo, no vamos a tener un buen tratamiento.
Perfecto. Otra pregunta. En un paciente con macrocefalia, con eco prenatal y postnatal normales y desarrollo neuromadurativo normal, si va creciendo el niño y su macrocefalia persiste mayor al percentilo 90, pero no hay ningún signo de alarma, ¿hace falta a este paciente pedirle en algún momento alguna imagen de tipo tomografía o resonancia? Me interesa, me dijiste la edad del paciente y la ecografía postnatal, qué características tiene, pero acá lo que hay que diferenciar es la macrocefalia benigna del lactante, ¿no? Que puede tener características en la ecografía, los ecografistas que lo manejan bien, que miden el diámetro del espacio subaracnoideo interhemisférico del líquido cefalorraquídeo, eso en muchas situaciones está aumentado. Estos pacientes en general no tienen dilatación ventricular, pero lo más importante, y es lo que yo les sugiero siempre a todos mis colegas, es usar las curvas. Estamos acostumbrados a tomar las medidas, pero cuando la colocamos en las curvas, si vemos que la curva es paralela a la curva estándar, por más que sea más 2 desvíos estándares, en el contexto de familiares también que son cabezones y que al padre le decían cabezón de chiquito, nos quedamos tranquilos. Ahora, si el paciente tiene picos en su curva de perímetro craneal, y ahí tenemos que hacer un buen examen neurológico del paciente y ver si tiene alguna otra pauta de alarma o si se estanca ese aumento del perímetro craneal, que también eso es algo a tener en cuenta. A veces la curva se dispara un mes y al otro mes de hecho no crece nada y se estanca, pero el crecimiento progresivo ya es una pauta de alarma. Y la ecografía tenemos que tener en cuenta que es un estudio operador dependiente. Perfecto, Doc. Hay una pregunta más. Un paciente entre 1 a 2 años con TEC con cefalohematoma, en excelente estado general, ¿alcanza con RX de cráneo y observación y pautas de alarma a los padres? O sí tendríamos que pedirle la imagen, la tomo, ¿no? Bueno, ahí estaban un poco las pautas en qué situaciones hacer una tomografía a un paciente pediátrico. Si bien es importante tener un umbral bajo, hay que tampoco hacer las demás. Si el cefalohematoma está en zonas, como les mencionaba, temporales o en la región occipital o el golpe fue en esas zonas, radiografías muy probablemente se le haga. Si el paciente tiene una fractura, va a requerir una tomografía. Podemos ahí con la evolución, con la sintomatología del chico, la chica, diferir la tomografía a las 4, 5, 6 horas para tener una tomografía que sea más efectiva en cuanto a patología, en cuanto a sangrados intracraneanos. Pero creo que si el paciente siempre tuvo un Glasgow máximo 15 en 15, no tiene ninguna clínica neurológica, el contexto del medio, los padres con pautas de alarma, cercanía a una institución de salud, todo eso nos va a ir ayudando. Perfecto. Bueno, si alguno más quiere escribir alguna pregunta, ¿Puedo hago una hacerle pregunta. voz alta? ¿Puedo hacerle voz Sí, alta? claro, María. Hola, Sí. hola Sebastián, ¿cómo estás? Habla María Tolosa. Consulta de guardia. Paciente de 2 años o 1 año y medio, traumatismo de cráneo, trazo de fractura confirmado por placa, TAC a las 6 horas normal. ¿Se interna o se va a la casa? Paciente neurológicamente estable. Estable. ¿En qué zona? Ponele que viva, no sé, Vicente López y estamos en la Suiza o en Los Arcos. Ok. ¿Y qué edad del paciente? 2 años. Bueno. O sea, ¿cuál sería tu límite de corte para mandarlo a la casa en edad, me refiero, ¿no? Mira, es muy variado esto, porque, y más que de mí va a depender de los pediatras, porque cuando, a ver, una fractura nos habla de un mecanismo de trauma en general mayor.
¿no? Más con 2 años de edad. Si la tomografía no tiene ningún tipo de sangrado, el paciente siempre estuvo estable, uno podría controlarlo y darle el alta. Acá hay otras cuestiones que, que hay que tener en cuenta. Sí, claro, a las, no sé, 6, 7 de la mañana y el paciente uno lo está viendo a la tarde y ahí en general, si tiene buenas pautas de alarma, uno podría darle el alta. Ahora, si el paciente tuvo el trauma a las 4 o 5 de la tarde, son las 11 de la noche, no sugeriría que se le dé el alta, sí al otro día a la mañana y que pase esa noche en observación. Es una pregunta difícil porque cuanto más pequeño el paciente, la tendencia es a dejarlo 24 horas en observación. Si el paciente es adolescente, se comporta más como un adulto y uno podría simplemente con 6 horas de tomografía normal y observación, siempre y cuando no haya tenido ningún indicio de TEC leve complicado. Esto es importante, ¿no? En ese contexto uno podría darle el alta a las 6 horas, pero contextualizando el medio, el horario, me parece que son parámetros importantes. Sí, yo te lo preguntaba por el contexto pandemia, en donde nosotros por rutina nos internamos, pero en este momento por ahí es como uno más flexible. A mí me da un pánico espantoso mandarlo a la casa, por eso te preguntaba si seguimos con la buena práctica de dejarlo. Este concepto pandemia nos altera todas las conductas médicas y tenemos que ser conscientes que no hay guías actualizadas para esto. Por esa edad, con 2 años, y en general uno lo deja internado 24 horas. En este contexto, de vuelta, tal vez el medio, o sea, el medio me refiero a las pautas de alarma que vayan a tener los padres, los cuidadores, las y el de egreso serían importantes. Pero en este contexto pandemia, probablemente el paciente no se quiera quedar, se quiera ir y diga, dame las pautas de alarma y me voy a mi casa. Yo quería hacerte una pregunta que por ahí es más de fisiopatología, pero tuvimos varios pacientes que tuvieron un TEC, pasaron capaz que 4 o 5 días y después de esos días aparece nuevamente una tumoración o ven los padres que crece la tumoración. A todos terminamos haciéndole tomo y la mayoría de la tomo fue normal. ¿Este fenómeno con qué puede tener que ver? Esa es una consulta bastante frecuente en traumatismo de cráneo, porque los chicos se viven golpeando la cabeza, es la realidad. Ahora, cuando 3, 4, 5 días después un padre ve un cefalohematoma, cuando lo baña, etcétera, lo llevan a la guardia. Y ahí en verdad el chico ya hizo su observación en la casa y eso por ende nos tranquiliza. Lo más frecuente es que tengan algún tipo de fractura. Los chicos, a diferencia de los adolescentes o los adultos, los niños pequeños, tienden a tener sangrados mucho más importantes del hueso. El hueso de los chicos tiende a sangrar mucho más y por ende los hematomas, tanto extradurales como los cefalohematomas, son más frecuentes. Y en algunos casos, de hecho, el paciente hace una fractura, tiene un hematoma extradural, es asintomático, porque el chico tiene 4 o 5 años, no se queja de dolor, no repercute nada, los padres no nos damos cuenta, y ese hematoma solo por el latido cerebral va saliendo a través de la fractura al espacio subcutáneo y por ende se hace un cefalohematoma. El contexto de un cefalohematoma sin ningún trazo de fractura es menos frecuente y puede ser o porque los padres no lo objetivaron o algún pequeño vaso, tal vez venoso y no arterial, se lesionó, vaso del cuero cabelludo me refiero, y fue creciendo lentamente y sería algo más venoso en cuero cabelludo. Bien, perfecto.
¿Algún participante quiere hacer alguna otra pregunta? Pueden desactivar su micrófono y preguntarnos. Simplemente agradecerle la verdad que espectacular, muy claro todo, y muchas gracias por sumarte, la verdad que estuvo buenísimo, Sebastián. Es un placer, muchísimas gracias a vos, a Belén, a tu familia, médica de Jacinto Pablo. Mi intención era, más en este contexto de pandemia, poder dar pautas de alarma. Todos estamos trabajando al máximo y de forma distinta, y creo que, bueno, no solamente ahora, sino en el futuro también tener pequeñas herramientas para saber en qué contexto consultar a nosotros o a cualquier equipo neuroquirúrgico, o pedir algún estudio y dejar, sin preocupar a los padres, obviamente, pero teniendo pautas de alarma. Teniendo en cuenta que cuando, de vuelta, más tempranamente hacemos un diagnóstico, más tempranamente lo tratamos, y el pronóstico de nuestro paciente va a ser mejor. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Gracias a todos por su tiempo, por la participación, y bueno, será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias a todos. Chao.